Quisiera preguntarles, ¿cuál cree usted que es la mayor necesidad que tenemos nosotros los seres humanos? Con Dios, estar con Dios. ¿Qué más piensan ustedes? ¿Cuál será la necesidad más grande que tenemos? Sé que hay muchas, pero ¿cuál será la más grande? De buscar a Dios. ¿Sí? Bueno, miremos en Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Encontramos una respuesta a esta pregunta. Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, verso 12 nos dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Desde hace algunos días estamos viendo el significado de cada una de las partes de la oración modelo del Padre Nuestro, ¿cierto? Y hoy precisamente llegamos a esta parte de la oración del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí encontramos la respuesta a esa pregunta: ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano? La respuesta es la necesidad del perdón. La necesidad del perdón. Primera Juan capítulo 1 versículo 8 nos dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué entendemos al mirar este versículo? Si decimos que no tenemos pecado, o en otras palabras, si decimos que no necesitamos el perdón de Dios, ¿qué estamos diciendo? Nos engañamos ¿a quiénes? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Será que aquí hay alguno de nosotros que seamos perfectos? Y entonces, ¿qué implica eso? Que todos tenemos la necesidad ¿de qué? Del perdón. Que todos necesitamos el perdón. Y lo que dice Juan acá es: si decimos que no tenemos pecado, ¿cierto? Porque de pronto usted puede decir: bueno, yo la verdad me porto bien, yo la verdad soy una buena persona, ¿cierto? ¿Qué pasa si decimos esto? ¿Qué pasa si este es nuestro pensamiento? Estamos engañándonos ¿a quiénes? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, estamos mintiendo, ¿cierto? Estamos mintiendo. La verdad no está en nosotros. Así que aquí hay algo muy importante sobre esto. Todos los seres humanos tenemos una gran necesidad. Y yo quiero decirle en esta mañana, esa necesidad no es de plata. Si usted piensa que lo que más usted necesita es plata, yo quiero decirle que eso no es lo que usted más necesita.
La mayor necesidad nuestra no es de dinero, la mayor necesidad nuestra no es de unas mejores condiciones de vida a nuestro alrededor. La mayor necesidad nuestra es la necesidad del perdón de Dios, porque en cada uno de nosotros hay una maldad que se revela contra Dios y que nos lleva muchas veces a hacer lo malo. Y en Mateo nos dice algo muy especial, ¿no? Perdónanos nuestras deudas. Mateo 6:12. Y mire cómo la palabra que se usa acá es deuda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pecado nos pone con una deuda con la justicia de Dios, ¿cierto? El pecado nos lleva a estar en una deuda con la justicia de Dios, con la santidad de Dios, con las leyes de Dios. Y por eso quisiera ahora preguntarle, ¿qué hace usted cuando comete un error o cuando se equivoca? ¿Qué hace usted cuando usted se equivoca o cuando comete un error? Y no digamos lo que se supone que deberíamos hacer, no, digamos lo que honesta y sinceramente cada uno hacemos. ¿Qué hace usted cuando comete un error? ¿Cuál es la tendencia de nosotros? Cuando cometemos un error, ¿qué hacemos? Echamos culpa a otros, ¿cierto? Nos justificamos, ¿cierto? Pero es que esto, pero es que lo otro, ¿cierto? Lo negamos muchas veces. No, yo no. ¿Cuándo? O lo ocultamos, ¿cierto? Esa es la tendencia y esa es la naturaleza de nosotros cuando cometemos un error, ¿cierto? Culpar a otros, ¿cierto? Justificarlo. Pero es que porque él me hizo esto, entonces yo también. Lo negamos. No, yo no hice eso, ¿cierto? O lo ocultamos. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos invita a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando nos equivocamos? Miren, no podemos pretender ser perfectos. Aquí en este lado de la vida no hay personas perfectas y no vamos a alcanzar aquí la perfección. Entonces, ¿qué hacer? Si no somos perfectos, ¿cómo lidiar con los errores y con las equivocaciones que de una u otra manera a lo largo de la vida las vamos quizás a cometer? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo lidiar con eso? Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos ver aquí. En el Salmo 32, versículo 3 al 5, Salmo 32, verso 3 al 5, encontramos algo. Salmo 32, 3 al 5. Encontramos aquí el momento en el cual está David hablando. Y David está contando algo de su vida personal. Y miremos qué es lo que dice David acá. Salmo 32, 3. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué estaba narrando allí David? ¿Qué nos está contando David acá? Algo que le sucedió a él
después de haber fallado, de haber pecado, pero que no supo manejarlo de la manera correcta. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la manera en que David manejó esa falta o esa falla delante de Dios? ¿Qué hizo él? Mientras que callé. David cayó, en otras palabras ocultó, en otras palabras no reconoció, en otras palabras quizás negó que hubiera hecho algo malo. ¿Y qué pasó sobre la vida de David durante ese periodo de tiempo? ¿Qué le sucedió a David? ¿Cómo se describe él? Mientras callé, que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, David nos está describiendo aquí que mientras él ocultó su pecado, mientras él cayó, mientras él no lo reconoció, ¿qué sucedió en su vida? ¿Estaba bien? ¿Cómo se encontraba David? Según la descripción que vemos aquí, ¿cómo se encontraba él? Muy mal. Miren, nosotros necesitamos recordar algo. El pecado daña profundamente nuestras vidas. Y cuando nosotros no manejamos correctamente nuestros errores y nuestras equivocaciones, haciendo lo que en realidad debemos hacer, esto va a dañar y va a afectar nuestra vida. Así seamos cristianos. No quiere decir que el pecado quizás nos vaya a dañar la salvación, pero lo que sí quiere decir es que el pecado nos va a llevar a vivir en una vida de miseria, en una vida de maldición, en una vida donde no podemos disfrutar la plenitud, la abundancia y el bienestar que el Padre tiene preparado para nosotros. Miren, muchas veces nosotros podemos decir, no, es que a mí me va mal. Y seguramente es que a mí alguien me tiene envidia. Seguramente es que alguien me está haciendo mañas y por eso a mí me va mal. Yo quiero decirle en esta mañana, no nos va mal por eso. No nos va mal porque nos tengan envidia. No nos va mal porque nos hagan mañas, brujerías, hechicerías. ¿Saben ustedes cuál es la verdadera raíz y la verdadera causa de que nos vaya mal en nuestra vida? Cuando hemos hecho lo malo delante de Dios, y no quiere decir que haya alguien que no haga lo malo. Yo creo que todos hacemos cosas malas delante de Dios, pero hay una diferencia entre unos y otros. Y esa diferencia es que hay unos que se arrepienten, hay unos que vuelven a Dios, hay unos que vuelven a arreglar las cosas, y hay otros que siguen sin arrepentirse, siguen como si nada en la vida. Y entonces ahí viene la desgracia, ahí viene la maldición. Y es lo que David describe acá. Mientras yo callé, o sea, David no buscó el perdón de Dios. David ocultó su pecado. David negó su pecado, no reconoció su pecado. ¿Y qué pasó? Envejecieron sus huesos, su verdor se volvió en sequedades de verano. Pero mire, en el versículo 5 hay un gran cambio. ¿Qué dice el versículo 5? Entonces David, cuando vio que su vida estaba así, ¿qué hizo David? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ven? Si ven el cambio, como David nos muestra
esas dos etapas de su vida. La primera etapa de su vida, después de haber fallado a Dios y haber ocultado y no haber reconocido y no haber pedido perdón, cómo su vida fue en decadencia, cómo su vida fue en deterioro. Pero luego, al reaccionar y al darse cuenta, David entonces decide acudir a buscar el perdón de Dios. ¿Y qué encontramos aquí? ¿Dios le niega el perdón a David? ¿Dios le niega a David perdonarlo o qué hace Dios? ¿Qué dice en el versículo 5 en la última parte? Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios nos invita a que nosotros vayamos a Él para pedir su perdón, porque Él nos lo quiere dar. Él tiene perdón para todos aquellos que reconocen su maldad, su pecado y acuden a Él. No nos pide que reconozcamos nuestro pecado para castigarnos. Nos pide que reconozcamos nuestro pecado para podernos conceder y otorgar su perdón. ¿No les parece especial eso? Quizás yo sé que aquí humanamente podemos tener temor de confesar nuestras faltas porque seguramente vamos a recibir castigo. ¿Cierto? De pronto cuando niños hacíamos alguna picardía y confesábamos y nos daban una pela en lugar de perdonarnos. Y entonces dijimos, no, la próxima vez mejor no digo nada para evitar el castigo. Pero con Dios no es así. Cuando vamos a Dios arrepentidos y confesamos nuestro pecado, Él promete perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Lo dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacer cuando pecamos? ¿Qué dice en Mateo 6:12? Perdónanos nuestras deudas. La oración debe ser no solo para pedirle a Dios por cosas materiales. La oración debe ser también la oportunidad para reconocer que no somos perfectos, que no pasamos un día siquiera sin haber hecho algo malo, pero tenemos en Dios, por medio de Cristo, su perdón. ¿Y cómo lo podemos obtener? ¿Cómo lo podemos recibir? No haciendo obras, porque entonces muchas veces también decimos, bueno, hice algo malo, entonces voy a hacer alguna obra para merecer el perdón de Dios. No lo conseguimos con obras, lo conseguimos cuando vamos a Él y en oración le decimos, Señor, sincera y honestamente, he hecho lo malo delante de ti y te quiero hoy pedir perdón. Esta parte del Padre Nuestro nos enseña algo que se necesita en cada persona que se acerca a Dios, y es honestidad y sinceridad. Dios no busca en nosotros perfección, porque Él más que nadie nos conoce y sabe que en nosotros no hay perfección. Pero lo que sí busca Dios en nosotros y espera de nosotros es sinceridad y honestidad. Las relaciones fuertes, las relaciones verdaderas se componen de sinceridad y de honestidad. Y para poder caminar bien con Dios, tenemos que desarrollar sinceridad y honestidad con Él. De tal manera que cada vez que vayamos a orar, nosotros recordemos que ese es un momento especial para decirle a Dios, Señor, perdóname. Cuando nosotros vemos esto en Mateo 6:12, esta petición, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas, significa que entendemos lo que produce o lo que causa el pecado en nuestra vida. ¿Sabe usted qué produce el pecado en nuestra vida?
¿Qué cree usted que causa el pecado en nosotros? ¿Qué produce el pecado? ¿Qué causa el pecado? En primer lugar, el pecado es una ofensa contra Dios. El pecado es una ofensa contra Dios. ¿Por qué? Porque es una rebelión, o es una manera en la cual nosotros nos rebelamos directamente contra lo que Dios ha dicho. En otras palabras, pecar es hacer lo contrario a lo que Dios ha dicho. Eso es pecar, es hacer algo contrario a lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo se siente usted como padre o como jefe si le dice a alguien que haga eso de esta manera y lo hace de otra manera? ¿Cómo se siente usted? ¿Será que es agradable eso? ¿Cómo nos sentimos? Molestos, ofendidos, ¿cierto? Porque se están haciendo las cosas de la manera diferente a como las estamos diciendo. Así que el pecado, en primer lugar, es una ofensa contra Dios, es un acto de rebelión contra Dios. Pero en segundo lugar, el pecado daña nuestra relación con Dios, contrista su espíritu en nuestras vidas y afecta nuestra relación con Dios, mata en nosotros todo deseo y todo anhelo por Dios y por lo que tenga que ver con Dios. Cuando nosotros dejamos acumular pecado en nuestra vida, ¿saben ustedes qué va a ir sucediendo? Que a usted se le van a ir las ganas por orar. A usted se le van a ir las ganas por leer la Biblia. A usted se le van a ir las ganas por venir a la iglesia. A usted se le van a ir las ganas de adorar a Dios. Se va a empezar a morir en usted todo anhelo y todo deseo por Dios. Y usted se va a empezar a alejar y alejar y alejar de Dios. Y después usted va a estar lejos y usted va a decir: pero no sé por qué estoy así. Es porque hemos pecado y no nos hemos arrepentido. Y el pecado va y va y va y va dañando en nosotros todo aquello que tenga que ver con Dios. Pero en tercer lugar, el pecado también destruye nuestra vida y destruye la vida de los que están a nuestro alrededor. A veces decimos: no sé por qué yo estoy tan estresado, no sé por qué mi vida es una vida tan desordenada, es una vida tan sin sentido, las cosas no me salen bien, esto. Decimos: no sé por qué mi vida es un caos. Pues yo quiero decirle por qué nuestra vida es un caos, y es por causa del pecado en nuestras vidas. Eso es lo que trae el caos y lo que trae la destrucción a nuestra propia vida, pero también a la vida de los que están a nuestro alrededor. Yo no sé si alguna vez usted, con algo que ha hecho, ha herido a alguien que está a su lado o a alguien que está a su alrededor. ¿Sí le ha pasado eso? ¿Ha hecho usted daño a alguien que está a su alrededor con alguno de sus actos, con alguna de sus palabras? ¿Creen que eso ha pasado? Seguramente todos hemos hecho daño a alguien a nuestro alrededor. Hemos herido, hemos lastimado a alguien por causa de nuestro pecado. Así que buscar el perdón de Dios es reconocer el daño y lo que hace el pecado en nuestra vida. Que este es una ofensa contra Dios, que este nos separa de Dios y mata en nosotros todo anhelo y todo deseo por Dios, y que este daña y destruye nuestra vida y destruye la vida de los que están a nuestro alrededor. Cuando yo reconozco que esto es lo que causa el pecado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Si usted reconoce que tiene una enfermedad grave, si a usted le diagnostican una enfermedad grave, ¿qué es lo que usted hace inmediatamente? Corremos al médico a buscar un tratamiento.
Y de la misma manera, cuando nosotros vemos la presencia del pecado, sea cual sea como sea nuestra vida, no tenemos que ocultarlo, no tenemos que quedarnos quietos, tenemos que acudir a aquel que puede hacer algo por nosotros, aquel que tiene perdón y restauración para nuestras vidas, a Jesús. Miren, hay una promesa tan especial en Isaías 1:18. El Señor dice lo siguiente, Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice así: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Nos hace Dios una ¿qué? Una invitación. Vengan y estemos ¿cómo? A cuentas. Pero en todo nosotros podemos ver siempre por un lado la justicia de Dios, pero también podemos ver su misericordia, su bondad. Y esta invitación no es como de un juez que invita a la gente: vengan y estemos a cuenta y los voy a justiciar. No. ¿Cuál es la invitación acá? Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La invitación de Dios para que vayamos a Él y estemos a cuentas y busquemos su perdón es porque Él nos quiere perdonar, nos quiere limpiar y nos quiere restaurar. Qué maravilloso eso. Dios nos quiere perdonar, nos quiere limpiar y nos quiere restaurar de nuestros pecados. No debemos tener temor de ir a Él y de confesarle nuestros pecados, porque a diferencia del hombre que muchas veces cuando fallamos nos rechaza o cuando fallamos nos castiga, a diferencia del hombre, cuando vamos a Dios en medio de nuestros errores, arrepentidos y buscando su perdón, Él nos perdonará, Él nos tomará en sus brazos, nos sanará y nos restaurará. Y eso es lo que Dios quiere que cada día de nuestra vida podamos hacer. Así que Mateo capítulo 6 versículo 12 nos dice esto: y perdónanos nuestras deudas. Todos aquí, día a día, así como necesitamos el pan de cada día, así también día a día necesitamos el perdón de Dios. Y Dios quiere que con libertad vayamos a Él y que con libertad busquemos su perdón. Pero luego sigue la otra parte: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo creo que la primera parte de este versículo no deja de ser difícil, pero la segunda yo creo que se pone un poco más difícil, ¿cierto? Y perdónanos como nosotros también que perdonamos a los que nos deben. En otras palabras, este versículo tiene la idea de dos cosas. Tiene la idea primero de que nosotros necesitamos buscar cada día el perdón de Dios, pero tiene la idea también de que nosotros ponemos en práctica el perdonar también a otros. Este versículo tiene la idea de que nosotros perdonamos también a otros, pero no perdonamos a otros para que por medio de eso Dios nos perdone a nosotros. No, sino más bien porque hemos recibido el perdón de Dios y hemos experimentado el perdón de Dios. Por esa razón nosotros ahora podemos perdonar a otros. Un corazón perdonado es un corazón perdonador.
Cuando nosotros reconocemos y experimentamos el gran amor y el perdón del Padre, lo vamos a poder hacer con otros. Así que aquí encontramos algo muy importante. Nuestra gran dificultad para perdonar radica en el hecho de que nosotros mismos quizás no hemos experimentado el perdón del Padre, no hemos experimentado el amor del Padre. Pero cuando experimentamos el perdón del Padre, cuando experimentamos el amor del Padre, entonces vamos a poder aprender a perdonar y amar a otros, porque lo hemos recibido del Padre, porque lo hemos experimentado del Padre. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, al reconocer nuestras faltas, ir a Él y recibir su perdón, entonces ahora podamos también hacer lo mismo con aquellos que fallan, nos ofenden, hacen algo malo contra nosotros. Perdonar a los demás es parte del agradecimiento al perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Perdonar a otros, escuche esto, es agradecimiento por el perdón que ya nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Ha tenido usted alguna vez o ha vivido que alguien lo ha ofendido o alguien le ha hecho algo mal? ¿Sí le ha pasado eso? ¿Alguien le ha herido, alguien le ha lastimado, alguien le ha ofendido? Esa es la evidencia de que vivimos en un mundo de personas imperfectas. Y seguramente no solo alguien nos ha ofendido o lastimado, nosotros también probablemente hemos ofendido y hemos lastimado a otros. Pero ¿qué hacer en medio de eso? ¿Cómo podemos lidiar con eso? Si no lo podemos evitar, ¿qué podemos entonces hacer? Aquí es donde Dios nos dice: perdonen, perdonen. Porque nunca tendremos que perdonarle a alguien más de lo que Dios ha tenido que perdonarnos a nosotros. Nosotros podemos llegar a pensar que las ofensas que otros nos han hecho son cosas muy serias y son cosas muy graves. Y seguramente en algunos casos serán cosas muy serias y serán cosas muy graves. No queremos quitarle la gravedad a las cosas. Pero lo que sí es cierto es que no son comparables las ofensas que otros nos han hecho, el mal que otros nos ha hecho, con los males y con los pecados que nosotros hemos cometido delante de Dios. Y sin embargo, Dios nos ha perdonado. Y sin embargo, ¿qué esperamos nosotros cuando vamos a buscar el perdón de Dios? Que Él nos perdone, que Él nos perdone. Así que Dios nos invita, y cuando oramos el Padre Nuestro, y yo sí quisiera que todos pudiéramos entender esto, porque de nada sirve repetir una oración cuando no entendemos lo que significa y lo que implica. De nada nos sirve decir esta oración del Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Eso significa que en nuestro momento de oración, en nuestro tiempo de oración, debe haber un espacio también para yo recordar y revisar, y si tengo odio, si tengo rabia, si tengo algo contra alguien, en ese momento de oración es la oportunidad para yo perdonar, orar por esa persona y bendecir a esa persona. La oración no es para vengarme. Porque muchos podríamos decir: bueno, me hizo daño, entonces voy a orar y que Dios le ponga la mano. Pues en ningún momento el Señor nos enseña eso en la oración. Nos dice más bien que en la oración lo que debemos hacer es perdonar y orar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen y por los que nos hacen mal. En ninguna parte nos enseña a orar pidiendo que Dios los castigue o que Dios les ponga la mano. En ninguna parte eso.
Así que debemos perdonar primero porque nosotros mismos necesitamos ser perdonados. Debemos perdonar a otros porque nosotros mismos necesitamos el perdón. En segundo lugar, debemos perdonar porque la justicia le corresponde a Dios. Yo sé que muchas veces uno de los argumentos que nos pueden impedir perdonar es decir, bueno, pero es que esto no puede quedar impune, esto no puede quedar así, algo tiene que hacerse justicia. Pues déjeme decirle que ciertamente perdonar no significa que eso vaya a quedar impune. Perdonar significa que yo no voy a hacer justicia por mi propia cuenta, pero que dejo que la justicia de Dios se encargue de obrar ahí. No significa que el asunto quede impune. Significa que yo no decido hacer justicia por mi propia cuenta, sino que le dejo la justicia a Dios. Miremos Romanos 12, 19 al 21. Romanos 12. (19 al 21) nos dice así: Romanos 12, 19 en adelante: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que perdonar no significa que ese asunto queda impune. Significa que yo lo dejo para que Dios obre y haga su justicia. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes hacer? Difícil, ¿no? ¿Quién podrá hacer esto? Solo aquel que ha perdonado. Porque si no hemos perdonado, estaremos llenos de una rabia y de un enojo que seguramente le diremos: si está aguantando hambre, bien hecho, ¿cierto? En lugar de darle de comer. Pero si hemos perdonado, es decir, ya no hacemos cuenta de eso mal que nos hizo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Si tu enemigo tuviere ¿qué? Hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Es decir, que la persona se pondrá roja, colorada de la pena porque nos hizo mal y nosotros le estamos haciendo bien. Entonces lo único que le dará es pena, se pondrá rojo de la pena y de la vergüenza, ¿cierto? Al ver que nos hizo mal, pero que nosotros le estamos haciendo bien. Versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino ¿cómo es la manera de vencer el mal? Haciendo ¿qué? El bien. ¿Cómo nos enseña nuestra cultura o cómo nos dicta nuestro impulso a vencer el mal? Si te hacen el mal, haz el mal, vence el mal con el mal, cuando en realidad lo único que hacemos es aumentar y alimentar más y más el mal. La única manera de triunfar y de vencer sobre el mal es cuando nosotros hacemos el bien, cuando a pesar de lo que nos hagan, hacemos el bien. ¿Saben ustedes cómo conquistó y cómo ganó el Señor nuestra vida? Haciendo el bien, aún a los que le hacían el mal, que éramos nosotros. Venció. El Señor nos muestra que sí funciona. Se puede vencer el mal con el bien. Y Jesús quiere que nosotros, sus seguidores,
podamos aprender de su ejemplo y podamos entender que ser cristiano es aquel que perdona aún lo imperdonable, porque a él también lo imperdonable le ha sido perdonado por medio de Jesús. Miren, el perdón no es algo que la otra persona merece. ¿Ustedes creen que nosotros merecíamos el perdón de Dios? El perdón no es algo que el otro merece. Precisamente, el perdón es un acto de gracia y de misericordia. Por eso yo no tengo que esperar que el otro me dé razones para perdonarlo. Yo tengo que perdonarlo como un acto de gracia y de misericordia. Pero también el perdón es algo que hacemos no por el otro. Porque nosotros podríamos decir, no, pero ¿yo por qué tengo que perdonarlo? Pues tengo que perdonarlo porque al perdonar yo me libero de los sentimientos de tristeza, de los sentimientos de rabia, de los sentimientos de amargura, de los sentimientos de dolor y aún de enfermedades que se producen en nuestro cuerpo por guardar odio, rabia y amargura hacia otros. Así que debo perdonar, no por el otro, debo perdonar por mi sanidad, por mi libertad, por mi bienestar, porque cuando yo me perdono, cuando yo perdono, me libero de todos los sentimientos negativos que el odio, que el rencor y la amargura producen en mi corazón. Miren, muchas veces nosotros podemos estar odiando a alguien mientras esa persona está feliz y está viviendo la vida feliz, y nosotros sí estamos amargados y estamos ahí tristes, mientras que el otro está dichoso. Así que el perdón no es por el otro, el perdón es por mi sanidad, por mi libertad, por mi bienestar. Pero también perdonar no significa seguir permitiendo el maltrato y el abuso. Perdonar significa también poner límites. Muchas veces el perdón puede llegar a ser malinterpretado como que entonces yo tengo que seguir permitiendo que me maltraten, entonces yo tengo que seguir permitiendo que me hagan daño. No, perdonar no significa seguir permitiendo que me hagan daño. Perdonar también significa poner límites. Si hay que denunciar, se denuncia. Si hay que hacer algo, se hace algo para no permitir que nos sigan haciendo daño. Pero la diferencia es que yo hago eso, yo pongo esos límites, yo establezco esos límites, pero los hago con un corazón sano. Los hago desde un corazón sano. Y esa es la diferencia. Pero muchas veces vamos a tener que poner límites. Y muchas veces vamos a tener que alejarnos inclusive de personas que puedan ser dañinas para nuestro corazón. Pero eso no significa que yo no haya perdonado. Yo puedo perdonar, pero al mismo tiempo si tengo que alejarme de alguien, me alejo. Porque tengo que cuidar y tengo que proteger mi corazón. Tengo que cuidar y tengo que proteger mi integridad física si esa persona representa un peligro para mí. La diferencia es que yo lo hago con un corazón sano. Sano. No tengo amargura, no tengo rabia, no tengo dolor, no tengo tristeza. Estoy libre, estoy sano, pero soy prudente en poner los límites que deba de poner. Así que Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. ¿Qué tal si en lugar de repetir eso como unos loritos, más bien hacemos lo que eso implica? Y es ir a Dios y decirle: Señor, si usted reconoce que ha hecho algo mal delante de Dios, confiéselo y pida a Dios con sinceridad perdón. Pero si usted dice: no, oiga, yo no he hecho nada malo, pues yo creo que necesita
pedirle a Dios que le ayude a darse de cuenta de qué está usted haciendo mal y le ayude a poderse arrepentir de eso. Y luego que en medio de ese tiempo de oración yo pueda recordar y revisar si tengo algo contra alguien, ese sea el momento para orar y para perdonar y para bendecir a esa persona. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies en esta mañana y tomamos estos minutos para hacer esto? Tomamos estos minutos para orar y para pedirle a Dios hoy, precisamente, si hay algo en su vida que usted sabe que ha estado haciendo mal, no lo siga ocultando, no lo siga escondiendo, tráigalo hoy delante de Dios. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y que presente delante de Dios eso que pueda estar usted hoy trayendo sobre su vida, teniendo allí en su corazón. Señor, aquí estamos en esta mañana. Señor, a ti venimos en este día. Señor, reconociendo que no somos perfectos, Señor. Reconociendo, Señor, que no somos lo que muchas veces mostramos ser, Padre. Que muchas veces hay cosas diferentes en nosotros a las que mostramos o aparentamos, Dios. Señor, pero no queremos engañarnos más a nosotros mismos ni pretender engañar a otros, Padre, y engañarte a ti, Señor. Te agradecemos porque tú nos das la libertad de tal como somos poder venir ante ti, Señor, y poder confesar nuestras faltas, no para recibir castigo, Señor, sino para poder recibir el perdón que tú nos quieres dar, que tú tienes para nosotros, Señor. Oramos en esta mañana, Señor. Y si usted empieza a traer a su mente cosas que usted honesta y sinceramente sabe que ha estado haciendo mal, este es el momento para que usted las confiese al Señor. Confiéselas a Dios en esta mañana con toda sinceridad, con toda honestidad, con toda la libertad. Dígale: Señor, sí, he mentido. Dígale: Señor, sí, he hecho esto mal, fui deshonesto en esto. Dígale: Señor, sí, herí, grité, ofendí, lastimé a otro. Dígale: Señor, sí, codicié y deseé algo que no era mal. Dígale: Señor, sí, estuve viendo cosas sucias que no debí ver. Dígale: Señor, sí, he hecho esto que sé que está mal, Señor, y no quiero pretender poner una fachada para ocultar o para tapar cosas en mí. No, más bien hoy quiero quitar esa fachada. Dígale: Señor, hoy quiero quitar toda fachada en mi vida. Quiero quitar toda apariencia que no es. Y quiero, Señor, venir ante ti con un corazón sincero, Señor. Porque tú me das la libertad de hacerlo, Señor. Porque tú me invitas a que lo haga para poder recibir tu perdón. Para poder encontrar en ti ayuda. Para poder encontrar en ti restauración. Dígale: Señor, quiero volver a ti, oh Dios. Y no quiero permitir más que el pecado me aleje de ti, que el pecado me separe de ti, que el pecado dañe mi vida, que yo te siga ofendiendo con mi vida. Señor, quiero de ahora en adelante poder agradarte. Quiero de ahora en adelante poder honrarte, Señor. Quiero poder experimentar lo que David experimentó. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiero experimentar el gozo de saber que no tengo nada oculto, de saber que no estoy debiendo nada,
de saber que tú me has perdonado y que soy libre, Señor, y de que estoy bien contigo, Dios. Señor, que en esta mañana podamos experimentar el gozo del perdón tuyo en nuestras vidas, del perdón tuyo en nuestros corazones. Dígale: Señor, aquí estoy, Padre. Señor, ayúdanos cada día a sacar ese tiempo para orar y para que en medio de nuestra oración podamos aprender a pedir y a buscar el perdón tuyo, Señor. A no ir ocultando ni acumulando cosas, sino poder permitir que cada día tú nos limpies y tú nos renueves, Padre, y podamos vivir una vida en libertad y en abundancia. Pero también en esta mañana, si usted reconoce que tiene algo contra alguien en su corazón, este es el momento para que usted se decida y usted perdone. Usted perdone de corazón. Porque así como hace un momento estábamos buscando el perdón de Dios, así como nosotros necesitamos el perdón, otros también lo necesitan. Y hoy yo le invito para que usted perdone de todo corazón. Si tiene algo contra alguien, ore en esta mañana por esa persona y declare el perdón sobre esa persona. Tome la decisión de perdonar en esta mañana. Tome el primer paso, dé el inicio de perdonar en esta mañana. Hágalo allí donde usted está. Quizás hay dolor en su corazón, quizás hay tristeza en su corazón, hay rabia, hay enojo, hay amargura. Pues yo quiero decirle que la manera de que eso salga de su vida es cuando usted decide perdonar y decide soltar y no seguir culpando más a las personas por lo que le han hecho, sino decidir perdonarles, decidir orar por ellos, decidir bendecirles. Hágalo en esta mañana. Empiece a orar por los que le han ofendido, empiece a orar por los que le han hecho mal y decida en esta mañana perdonar. Decida en esta mañana liberar al que está cautivo ahí, que es usted mismo. Decida en esta mañana perdonar en el nombre de Jesús. Oh Señor, ayúdanos a practicar el perdón. Señor, como tú nos has perdonado a nosotros, ayúdanos también a perdonar a otros, los que nos han perdonado en el pasado, pero los que nos han hecho daño, Señor, en el pasado, y también los que nos harán daño probablemente en el futuro. Ayúdanos a tener un corazón perdonador, Señor, conforme a tu corazón para con nosotros, Dios. Oramos en esta mañana por ello, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Siéntense, por favor. Y entonces, la oración es también un momento para buscar el perdón de Dios y es también un momento para perdonar a otros.